Buenas noches y bienvenidos a este segmento de entrevistas de los días jueves a las 8:45. Soy Quique Godoy y como siempre con Claudia Méndez Arriaza. ¿Cómo está usted? Buenas noches. ¿Mojada? ¿No se mojó hoy para venir? No, para nada. No, He estado... un par de niveles. No, yo he estado dentro de este edificio casi todo el día. Ocupados. Así que la lluvia la he visto a través de una ventana. Hemos estado ocupados todo el día acá mismo en el set y en toda la parte de producción del canal. Justamente para hablar de este primer tema en este momento, vamos a conversar con Douglas Chacón, quien es profesor de ética en la función pública, creo que muy adecuado para poder hablar de ese tema, y Gerson Sotomayor, quien es analista jurídico político del ICCPG, Ministerio de Ciencias Comparadas. Buenas noches. Bienvenidos a ambos. Gracias por la invitación. Y justamente tal vez seguimiento un poco a una charla que tuvimos la semana pasada. Porque hablábamos un poco de la parte filosófica que hay también detrás de todas estas redes y la corrupción y demás, y un poco por eso tal vez Douglas nos puede ayudar a que conversemos del tema de la ética, porque a veces nos cuesta un poco comprender que los temas no solo son actos de corrupción aquellos que donde tomamos recursos del Estado, sino que hay muchas formas en que la corrupción se visibiliza. Así que empezamos un poco por ese lado, para que hablemos un poco de esa sensación, de esa percepción que hay sobre qué sí es ético o qué es corrupción y qué no es. Bueno, buenas noches. En primer lugar, la ética es como, imaginemos una malla que nos conecta a todos. Es imposible vivir en una sociedad en donde no hay ética, es imposible, digamos, deshacerse de la ética, por más que uno quiera hacerlo. Está metido en una sociedad en donde hay ciertas creencias, hay ciertas afirmaciones, y hay ciertas cosas que son reconocidas como buenas, como correctas, y otras que no. En términos generales, hay un consenso social sobre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Cuando hay contradicciones, lo que prima es el diálogo, la discusión, la deliberación. Por eso es que la relación padres a hijos siempre es complicada, porque hay dos modelos en diálogo, uno que está creciendo, otro que está instalado, y el diálogo familiar permite que afloren las diferencias y finalmente se establezca un nuevo consenso. En la función pública es lo mismo. Se acepta que algunas cosas son permitidas y otras no son permitidas, pero efectivamente la ley que diseña algunos modelos para establecer orden en la función pública no siempre cubre todas las posibilidades de acción humana, porque al final la moral es acción humana y siempre hay nuevas posibilidades de recrear la corrupción, en este caso, y hay que establecer nuevos consensos. Vamos a ver, hablamos acá en el mundo de la ética, de lo permitido y lo no permitido, pero vamos a trasladarnos al mundo de Gerson Sotomayor, y ese es el mundo jurídico, es lo prohibido y lo no prohibido, y lo prohibido implica cárcel directamente en el sentido penal, lo sancionado. Ahora vamos a hablar un poco de este caso y la similitud que tiene de inmediato con el caso PISA. Habla de la corrupción, que estamos acostumbrados a tocarla en el ámbito público, pero acá se tocan dos empresas. Howard Energy y Zetagas son tocadas, supuestamente sus personeros consiguieron a un miembro de gobierno para enlazarse con los altos niveles. Algo similar ocurre con PISA, una empresa privada toca a las puertas de un funcionario que se encuentra en una posición que les va a favorecer. ¿Cuáles son los retos de este caso, Gerson? Porque se está hablando de una corrupción en dos mundos, el público y el privado. Así es. Hay que ver, digamos, bajo varios escenarios. Uno es que a partir de la reforma del 2012 al Código Penal con la ley anticorrupción se crea el enriquecimiento ilícito de particulares. Ya no solamente es el enriquecimiento ilícito de los funcionarios como tal, y se encuadran todos los tipos delictivos dentro del gran paraguas de bien jurídico tutelado que se denomina la administración pública, los delitos contra la administración pública. Antes, cuando el derecho penal no había evolucionado al punto donde lo tenemos hoy, solamente el bien jurídico tutelado era la función pública. Hoy es toda la administración pública. Si yo como particular afecto a la administración pública, entonces estoy en condiciones de poder cometer algún tipo delictivo. Pero hoy por hoy, precisamente, no solamente se sanciona al privado que comete un delito en contra de la administración, se sanciona al funcionario público que también lo comete, sino también a las personas jurídicas.
Y esto obviamente costó mucho realmente meterlo en la reforma del 2012 al Código Penal, porque evoluciona el derecho penal a plantear la responsabilidad penal de personas jurídicas. Y esto obviamente, las multas que están, las penas pecuniarias que están planteadas para las personas jurídicas son de $500,000 para arriba. Y esto también creo yo que no se ha considerado cuando se vaya dilucidando este caso. Si es que se llega a una sentencia condenatoria, también se tendrá que sancionar a las empresas con un monto económico bastante alto por el tipo de delitos que hoy por hoy, si sigue el Ministerio Público, están denunciando de todo lo ocurrido, digamos, en este caso redes, como le han denominado. Y ahí tenés realmente 3 tipos de figuras, porque tenemos la figura del funcionario público, que es a quien acceden para que haga las gestiones. Tenés la empresa, que es quien quiere ser el beneficiario y quien busca, pero tenemos 2 tipos de intermediarios. Uno, el señor Medina Farfán, quien es el que facilita el accionar, pero 2, la señorita Cancinos, quien presta su nombre para poder hacer cobros, para que se pueda compensar a uno de los funcionarios. Entonces tenemos otros actores involucrados adicionalmente y cada uno comete delitos diferentes, pero lo que genera es también que se asociaron para poder cometer esos delitos. Totalmente, y ahí es donde probablemente no vi en ninguna de las notas, probablemente, pues obviamente esto se tendrá que dilucidar conforme va avanzando el caso, pero es el tema de fraude contra la administración pública es un tema interesante que se podría tocar, porque precisamente sí es un tipo que se encuadra muy bien cuando se trata de contratos públicos que se dan de esta manera. Obviamente esto no quita otro tipo de delitos, tal es el caso, por ejemplo, del delito de enriquecimiento ilícito, que es un tema muy importante. ¿Por qué lo planteo? ¿Qué es la consecuencia de una acción como esta? Sí, exactamente, más o menos. La consecuencia básicamente es contra la administración pública, pero el enriquecimiento propiamente ilícito de un funcionario o de un particular pasa porque no necesariamente es el Ministerio Público quien tiene que probar que los fondos o el incremento patrimonial que tiene es ilícito, sino que un incremento patrimonial desmedido de un funcionario o de un particular tiene que probar que procede, tiene una procedencia lícita. Entonces, aquí es donde se configura un derecho penal de segunda velocidad, que realmente somos uno de los primeros países en Latinoamérica que lo aplicaba también. Obviamente, lastimosamente, es hasta hoy que se empiezan a dar una persecución penal efectiva de este tipo de delitos, porque si ustedes revisan las estadísticas del organismo judicial y del Ministerio Público, no existen sentencias condenatorias sobre este delito en particular. Vamos ahora a preguntar algo que el mundo jurídico nos está diciendo que está sancionado. Una empresa puede ser condenada, sentenciada a pagar de $500,000 hacia arriba por los daños provocados. ¿Cuánto cuesta o cuánto se valora el daño que se le hace a una sociedad con este tipo de transacciones? Douglas, ¿cómo lo valora una sociedad? Yo diría que es inconmensurable. No hay forma de establecer, al menos cuantitativamente hablando, las consecuencias de la corrupción. Es inconmensurable, es un cáncer, es un virus, como usted quiera verlo, porque definitivamente hay algo que se deja de comprar, hay algo que se deja de hacer, precisamente porque alguien se vio beneficiado ilícitamente con algún tipo de recursos. Y digo que es inconmensurable porque en realidad, cuando uno ve los problemas que tiene todo gobierno para generar, crear la política pública, para hacerla real, uno puede sospechar de que hay un negocio aquí, hay un negocio allá, pero en realidad nunca lo sabremos en detalle. Quizás conocemos algunos testimonios, pero no sabremos nunca en términos de consecuencias lo que va a suceder a la sociedad, precisamente porque hay cientos de grupos robando dinero que no les corresponde. ¿Y los procesos judiciales no son una forma de resarcir a la sociedad? ¿No se convierten al mismo tiempo que procesos o juicios en los cuales se va a sancionar a quien violó las reglas, pero también procesos educativos en los cuales la gente que lee los periódicos o que ve los programas sabe que la corrupción está siendo castigada? El agravio económico es una dimensión del problema, pero el agravio moral de la sociedad es una cosa tremenda, porque va a requerir muchos años para recuperar la confianza ciudadana, que es el mayor daño. Pero justamente por ese lado, digamos, a ver, vivimos bajo el modelo donde mientras no me cachen no hay clavo. Y ese es el modelo realmente moral, ético sobre el cual vivimos. Entonces aquí estamos empezando a ver que eso se voltee, porque si esto hubiera sucedido hace un año, lo que hubieran dicho es,
cómo son de babosos, cómo se dejaron escuchar, la forma en que se dejaron escuchar. No hubiéramos castigado el hecho inmoral que hicieron, sino que hubiéramos castigado lo babosos que fueron, que se dejaron cachar. Porque, si, te reitero, o sea, el dilema de que haya un castigo moral, en Guatemala todavía eso está empezando a transformarse en todo caso. Es cierto, lo que pasa es que hay una dimensión del funcionario público que creo que todos olvidamos, y es que el funcionario público no solamente trabaja para el Estado, sino que es un maestro, un formador de la política en la práctica. Sus acciones, sus decisiones lo hacen responsable de la educación política de la ciudadanía, precisamente con lo que hace o con lo que deja de hacer. Este daño que se le hace a la moral social es irreparable, mas no es imposible de realizarlo. Lo que pasa es que tendríamos que entrar en una serie de nuevas prácticas políticas para que la ciudadanía vuelva a adquirir confianza en el funcionariado público, cosa que va a tomar bastante más tiempo. Gerson, el comisionado decía durante su conferencia, voy a parafrasear o tratar de recordar su frase exacta, pero decía, no es ilegal que un funcionario gestione una cita, pero lo que es ilegal y debe ser sancionado, como tú me dijiste, es el beneficio que conseguía de ello. Háblanos de la figura que, de acuerdo con la conferencia de prensa y las acusaciones de CICIG y el Ministerio Público, jugaba el secretario general de la presidencia, pero además el yerno del presidente Otto Pérez Molina. Hay que estar claro de algo. El tema de tráfico de influencias, es decir, no por el hecho de ser un intermediario para realizar una gestión, obviamente es la función propiamente de un funcionario público en algunos casos. Igual, por ejemplo, podría ser el caso de un diputado que tiene la función de intermediar entre Estado y sociedad. ¿En dónde se rompe esa línea entonces? Se rompe cuando se busca un beneficio indebido. Y ese es el tema primordial de un tráfico de influencias. Yo puedo hacer una gestión ante otra autoridad, o ser un particular y hacer una gestión frente a una autoridad, pero para buscar que se cumpla la ley, para buscar que se respete la ley, pero no buscar un beneficio para enriquecer a un tercero, para enriquecerme a mí, o bien sacar provecho de esa influencia que yo tengo en un funcionario. Acá el acceso al presidente de la República tenía un precio, y si no estoy mal, fueron $120,000. Entonces, ¿qué más hay? Bueno, es un tema que hablábamos, eso. ¿Pudo haber sido cobrado o no? Totalmente. Que independientemente del cobro, el tráfico de influencias se pudo haber dado de todos modos. El tráfico de influencias fue dado. Si no hubiera sido cobrado igual, estaba buscando ese tráfico de influencias un beneficio indebido, que era que se realizara una acción concreta a través de determinados actos que no necesariamente cubrían en materia administrativa y eran el correcto procedimiento que se debía hacer. Y es ahí donde el tráfico de influencia lo ejerció tanto el ex viceministro de Energía y Minas, aunque él no haya cobrado por el hecho, como el secretario general, que en este caso se aduce, cobró por el hecho. Así es, ahí tendrán que entrar en concurso, es decir, tendrá que verse como una cuestión integral todos los tipos delictivos en los cuales se pudo haber incurrido las diferentes personas que están vinculadas al caso, por el tema de enriquecimiento ilícito, por el tema de tráfico de influencias, por el tema de un cohecho activo, un cohecho pasivo, cambio dependiendo de un impuesto de $5 millones a 5 millones de quetzales. Sí, totalmente. Pero hay otra cosa que hay que recordar, que yo creo que es de modelo del sistema. Es cómo han operado realmente en alguna medida las empresas que están vinculadas en toda Latinoamérica con el tema de extracción minera, extracción petrolera, todas las industrias extractivas, conforme a cómo se van moviendo, porque son una inversión demasiado alta para que no le puedan garantizar jurídicamente la adquisición de los contratos. Y este es un tema que no solamente, inclusive hasta hay películas de ese tema, de cómo operan realmente en todo el sistema, especialmente en democracias y en estados de derecho tan débiles ¿Qué como nos nuestro. tratas de decir? ¿Que son terrenos fértiles para este tipo de hechos corruptos? Yo creo que han sido terrenos fértiles. No sé si ahora, de aquí en adelante, ojalá y lo dejen de ser, pero creo que lo han sido. Pero justamente es ahí donde hacíamos esta partición, porque una cosa es que si no te cachan, y por eso no hay clavo, porque no te van a sancionar, no va a haber escarnio público, la norma no tiene por qué cambiar, la norma o lo normal, digamos, en la sociedad. Pero en cuanto empiezan a cachar a alguien y se empieza a volver impopular el que seas corrupto o el que sea señalado por corrupción, empieza a transformar ese modelo del que está hablando Gerson ahora. Ahí es donde se hace la diferencia entre la ley y la moral, ¿verdad?
Uno puede cumplir con la ley porque teme el castigo. Y la idea en este caso más bien sería cumplir con la ley porque amas la norma en sí misma, porque consideras que el desarrollo de esa norma le hace bien a la comunidad. Y el problema en este caso particular de esta gestión no es la gestión en sí misma, es el motivo que promueve esa gestión, porque el motivo es espurio. Y la pregunta que yo me hago es, ¿en qué momento un funcionario público empieza a creer que esa riqueza que está en las instituciones le pertenece de algún modo? Eso es un contrasentido porque la definición de bien público es precisamente que no le pertenece a nadie en particular y nadie puede cobrar réditos por su creación. En todo caso, estoy tentada de hacer la siguiente pregunta y es, ¿qué pasa con el sistema de valores? ¿Qué pasa con ese sistema ético que configuramos los ciudadanos de una sociedad cuando vemos que el martes, por ejemplo, se denuncia a 4 diputados de traficar influencias también? Escuchamos los videos en donde una diputada, que por cierto representa a uno de los departamentos más pobres de este país, reclama ingresitos extra a través de crear plazas fantasmas. ¿Qué pasa con una sociedad cuando ve caer al yerno del presidente, que fue su secretario general, y que están sometidos a la justicia? En primer lugar, ocurre porque se puede hacer. ¿Qué pasa con el sistema de valores? ¿Se reconfigura? En este caso puede ser que el temor al escarnio público, a la cárcel, empiece a, digamos, a disminuir la intensidad del deseo por el erario público. Y la segunda es que estas personas encuentran razones que justifican su acción, su actuar. Aquel lo hace, el otro lo hace, la tía de mi tía lo hizo alguna vez, así es el sistema. Pero ahora son atrapados. Exactamente. Pero no es solamente atraparlos, aquí en realidad lo que tendríamos que empezar a querer todos es algo distinto. Es decir, un nuevo principio que tenga que ver con el enriquecimiento lícito, pero además moral. Ahora, cuando vemos todo este modelo y vemos ya otra vez la parte penal y ver las responsabilidades, porque mucho hemos criticado o hemos planteado que el presidente no solo ha nombrado, de hecho uno de los antejuicios en contra del presidente era justamente alrededor del hecho de que él nombró a los miembros de junta directiva, al presidente de junta directiva del INS. Obviamente nombró también a su secretario general, nombró a su secretario privado en su momento, que era Juan David Rodríguez, que después pasa a estar en el INS. Pero lo mismo le pasa cuando ya nos vamos también al lado del Ministerio de Energía y Minas, y aunque el trabajo en sí, o el problema en sí, en el caso del ex viceministro Rodas, no fue dentro del ministerio, es una relación donde cuán responsables se convierten los jefes en las unidades de los actos de las personas individuales que están bajo su responsabilidad. Penalmente hablando. Sí, penalmente hablando, yo quiero destacar que la responsabilidad penal es personal. Los actos son personales. Los actos son personales, la responsabilidad penal es absolutamente personal. Si el presidente de la República se ve y aparece vinculado a un caso concretamente porque él participó, porque él ordenó, porque él hizo o deshizo o dejó de hacer, entonces es responsable penalmente. De lo contrario, nadie puede asumir los actos de otras personas como propios. Pero quiero interrumpir aquí y hacer la pregunta. ¿Qué se pregunta un investigador cuando descubre que es tan fácil para el yerno y el secretario general gestionar este tipo de reuniones? Un investigador, por ejemplo, no demanda o no inquiere qué sucedía en las pláticas con el presidente, cuál era el resultado de encontrar a unos con otros. ¿Es el presidente sujeto de sospecha o sujeto siquiera de llamarlo y explicar qué se convenía en esos encuentros? Eso dependerá en todo caso del análisis y de la planificación que se lleve de esa persecución estratégica dependiendo del caso. Porque Obviamente, palabras sencillas, si yo busqué una reunión con el presidente, tuvo a la persona que me hizo acceso y conseguí lo que quería. en este momento papel jugó el ese problema es presidente? que ese investigador que tú dices, el Ministerio Público, quien es el encargado de la persecución penal, el investigador de la policía o de las personas que están colaborando con CICIG, no puede inferir algo en este momento, jurídicamente hablando, de alguien que tiene derecho a antejuicio y no puede ser investigado. Es decir, no pueden hacer a la vida jurídica en este momento esa investigación, esa suspicacia. No pueden generar una intervención telefónica que vaya a alguien que tenga antejuicio.
Y ese es uno de los Aunque temas hayan éticos, indicios. aunque hayan posibles Pero el indicios. paso justamente es la solicitud Pero de para la que sea perquisición. indicio también tiene que ser considerada dentro del ámbito penal. De lo contrario, pues será entonces, si mucha probablemente, el presidente tuvo algo que ver, pero hasta ahí llegó. Un comentario que podamos hacer entre nosotros, platicando como amigos y listo. Pero ahí te vuelve a regresar el dilema. Entonces, ¿cuánto de esto para algunos de los funcionarios termina siendo una responsabilidad más moral o ética, mientras no llegue a ser una responsabilidad penal porque no hay o los indicios suficientes o las acciones suficientes para poder vincularlo a esos actos? Estos señores y señoras actúan así, por lo que ya había dicho, porque se puede, porque así se ha hecho, pero entre otras cosas, es porque es una convicción de la cultura política, del modelo de cultura política que se ha desarrollado en los últimos años, en donde el patrimonialismo, el clientelismo y el autoritarismo generan un conjunto de prácticas que son normales. Ahora bien, ¿podríamos salir de ahí? Sí, podríamos salir de ahí, pero requiere un esfuerzo de todos y tendríamos que dejar de taparnos los ojos, todos, para que esto no vuelva a ocurrir o vaya disminuyéndose en su ocurrencia. Pero el otro tema clave aquí es cómo la convicción individual de un funcionario se relaciona con la ética pública. ¿Qué debe de prevalecer? La ética pública, que es, digamos, el consenso simbólico de aquellos bienes morales que acepta la sociedad como tal, o mis convicciones personales sobre cómo es la política en Guatemala. ¿Qué debiera de prevalecer? Mi convicción es que una vez que usted acepta ser funcionario, usted acepta en toda su completitud la ética pública del país al cual usted sirve. Hay un comentario que me siento tentada de leerles para que ambos reaccionen ante él y es Silvia Gramajo, que escribe desde su cuenta de Twitter y dice: nuestro sistema, la corrupción desde lo público se condena, pero desde lo privado es una oportunidad de negocio. Eso es lo que nos envía a decir él al escucharlos hablar. Ahí es donde se encuentra la cultura general y lo que es permitido en el ámbito de lo privado, y por el otro lado la cultura política y lo que ha aceptado que es permitido dentro de lo político. Claro, como decías vos, si no nos cachan. Claro, porque tu dilema es ese. Entonces, cuando ya te cachan, tenías las alternativas. Porque eso es justamente lo que también mostró Medina Farfán, donde por medio de esas mismas tráfico de influencias logró evitar en un juzgado la persecución penal de Carlos Muñoz, por ejemplo, en otros momentos. Sí lo cacharon, pero existen también las formas, los mecanismos de evitar que el que lo hayan cachado se convierta en una sentencia que lo castigue por el hecho ilícito que hizo. Entonces, no solo es que mientras no te cachen no hay clavo, sino que generamos las herramientas dentro del sistema para poder eludir la sanción a pesar de que te cacharon. Sí, Es más grave todavía. Yo quiero hacer hincapié en algo que desde el instituto nos hemos cansado de repetir, especialmente con el tema de las grandes penas que proponen algunos candidatos políticos que realmente no sirven. No es la dureza de las penas la que va a prevalecer para el cambio de actitud de una sociedad, es la aplicación y la certeza de la aplicación de las mismas. Que sean efectivas. Exacto. Estamos despertando hacia esa época. Vemos que sí, activa el sistema de justicia y ese sistema de justicia se empieza a funcionar como debe funcionar. Los funcionarios públicos, los particulares que cometen delitos en contra de la administración pública van a pensar dos veces en poderlo hacer. Y ahí es donde creo que viene la parte ética, una parte ética condicionada por el propio sistema legal que sí funciona. No hay Estado de Derecho que no funcione si no funciona el sistema de justicia. Y eso tenemos que tenerlo claro todos y todas. Esa es la dinámica que estamos tratando de encontrar, ese balance ahora desde que despertó esta situación, porque en todas las encuestas de opinión pública nos decía hace 4 años que el tema de la corrupción estaba como en 2% de la preocupación de la gente. En esta campaña ha estado en el 15-20% entre los 3 primeros temas. Eso implica que ya nos preocupa, pero después de que nos preocupe nos tenemos que ocupar de ello y generar estas condiciones. La única manera de desarrollar, para decirlo así, una especie de tendencia moralizadora, regeneradora, es que todos comprendamos que los actos tienen consecuencias. Y cuando sos un funcionario público, tienes que pensar que tus actos tienen una onda larga que podría ser 5, 10 o 30 años. Cuando aprendas a pensar de modo estratégico sobre los recursos públicos, quizás no querer afectar a los nietos sea una buena razón para dejar de robar. Ese justamente es el poder de la justicia y, como dijo Gerson Sotomayor, está activada a través de la
Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Es hora de escuchar cuáles son los comentarios de las personas que nos acompañan desde las redes sociales. Juan Carlos. El público, el que hablábamos, ahora por las redes sociales, que es inmediato. Juan Carlos. Quique, buenas noches, licenciado Méndez Arriaza. Vámonos a las redes, veamos qué se dice. No solo ignoramos la corrupción, aprendimos a vivir con ella, es la verdad de nuestra sociedad, ¿o no? Sergio nos plantea, el presidente de todos modos va a ser investigado, a los que tienen que investigar, exfuncionarios y a todos los diputados. Ana, apenas empezamos a ver la punta del iceberg de la corrupción que tanto daño le hace a nuestro país. Fernando, desde que empiezan a soñar con tenerla, cuando al fin la tienen a su alcance, se vuelven locos y se creen dioses. José Luis, los culpables somos los ciudadanos, pasamos mucho tiempo ignorando la corrupción. Y caso bueno, y por cobrar 25 millones por un juego de planos no es amoral, es antiético, es lo que nos dice Caso Bueno. Es parte de los mensajes que tenemos esta noche referente a esta entrevista. Por supuesto tendremos otra a cargo de Quique y Claudia Méndez Arriaza y por supuesto lo haremos después de la pausa.